Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión platicaremos con Martín Rodríguez, quien es el presidente del Consejo Internacional de Empresarios de América Latina y el Caribe. Me da mucho gusto estar con usted y agradecerle su presencia. Martín, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para platicar con nuestro público sobre temas tan interesantes como es la empresa y el Estado de Derecho. Al contrario, Pepe, gracias. Siempre he admirado tu trayectoria y estar contigo en este espacio y darme la oportunidad de expresar esta experiencia que he tenido como presidente del Consejo en toda Latinoamérica, y en este gran tema es para mí un placer transmitir mi experiencia y mi entendimiento de todo. Y más a tu lado, que sé que nos podemos retroalimentar en estas palabras, en esto que vamos a platicar. Muchas gracias, Martín. Martín, tú desempeñas una tarea que de suyo te permite una observación muy amplia del fenómeno empresarial y del fenómeno político en el amplio conjunto de la región latinoamericana y el Caribe, que es un mosaico heterogéneo de países, de razas, de lenguas, de visiones de la vida, de asimetrías en lo económico, en el desarrollo, en lo cultural, en lo educativo. Pero eso yo quisiera que nos compartieras. ¿Cuál es tu visión en cuanto a lo que significa la empresa, su desarrollo, su crecimiento y todo lo que la empresa puede dar para beneficio de las colectividades? ¿Y qué relación tiene con el tema que nos preocupa tanto en este programa, que es el Estado de Derecho, la vigencia y aplicación real de la ley? Gracias, Pepe. Cuando pensé en el programa y en el tema del Estado de Derecho y empecé a desarrollar algunas palabras de toda mi experiencia en este tema, la empresa como tema principal, con este enfoque del Estado de Derecho, se me hace un tema primordial, un tema a tomar tanta lucidez, podría decirse, porque verdaderamente si vemos a la empresa como tal dentro del Estado de Derecho, yo podría decir que es lo ideal de tener las reglas claras del juego, las reglas establecidas, hablando de un todo, un binomio entre Estado y lo que es el derecho, un funcionamiento de una empresa con un Estado para tener un resultado óptimo a una sociedad. En ese sentido, si pudiéramos hablar de principios básicos de este Estado de Derecho, deberíamos de decir que es donde se deben garantizar los derechos y libertades de los empleados y de toda una sociedad. Se debe administrar debidamente y de acuerdo a la ley el funcionamiento óptimo de una inversión, y debe de haber un mandato fundamental ley en materia económica para poder tener ese funcionamiento de la sociedad. Todo esto nos daría un enfoque para limitar acciones, para poder no tener desviación de recursos, incumplimientos en materia de leyes fiscales o una controversia entre lo que sería empresa y Estado. Hablando de ese contexto tan fino, yo podría hasta hablar de una iniciativa, si se podría pronunciar, o de una base sólida de todas las materias en conjunto en el Estado de Derecho de la empresa, siendo una economía constitucional, porque todas las leyes en la materia vienen a regir ese Estado de Derecho que la empresa debería de tener como base para poder funcionar bien. Si hablo de una economía constitucional, pues pudiéramos hablar de que la empresa no debería de entrar en corrupción, no debería de entrar en todo el sistema que no la hace actuar como debe de ser en una materia de transparencia.
Porque si pudiéramos exigir a la empresa un Estado de Derecho y al Estado mismo, Sí. En este momento debería existir una compatibilidad en donde se pueda usar un diseño entre presupuesto, ingresos y egresos, porque la empresa sabemos que el Estado recauda y ese es el presupuesto. Y si de ahí hacemos todo un flujo o un marco constitucional, podría haber una normatividad sólida para tener inversiones inteligentes, para poder planear un futuro sólido en una economía en donde participe la empresa como base para poder tener un Producto Interno Bruto, para poder tener actos mercantiles o estar dentro de acuerdos como el famoso Telecán que puedan ayudar a un país, ¿verdad? Exactamente. Hay la idea histórica, y creo que esto es cierto, de que ha habido un péndulo, una oscilación en la región latinoamericana en cuanto a la visión del Estado de Derecho. Por ejemplo, hace, no sé, 50, 60 años quizá, se decía, puede ser cierto, puede ser leyenda, que las grandes compañías transnacionales que operaban en América Latina o que querían operar en América Latina, las compañías fruteras, las tabacaleras, las azucareras, las petroleras y muchas más, buscaban todo lo contrario al Estado de Derecho, buscaban un gobierno a modo. Se decía que a veces ponían gobiernos o los quitaban según su conveniencia, que los corrompían, es decir, que esos mecanismos contrarios al Estado de Derecho les servían para colmar sus intereses. Sin embargo, ahora pareciera que la empresa, y sobre todo la empresa importante, busca la seguridad del Estado de Derecho. Ya no busca el gobierno corrupto, sino el gobierno limpio. Ya no busca el gobierno de facto, sino el gobierno institucional. ¿Qué tanto de cierto hay en esta oscilación pendular, Martín? En mi experiencia como empresario, como presidente del Consejo, como empresario porque también presido un despacho, que lo sabes, Joint Business de hace 25 años, en donde manejo líneas de negocio o acciones para mis clientes empresarios, fiscal, comercio exterior, auditoría y demás. Te podría decir que la evolución, lo cierto que hoy lo que queremos en esta base sólida de rentabilidad de resultados es que sea cierto, que no nos vayamos a un concepto como el que me acabas de manejar, que en unos momentos se manejó y por esas normas tan establecidas en muchos países. Podemos hablar de Italia y podemos hablar de algunos otros países, que cómo fueron surgiendo esos gobiernos que iban creando esas normas para poderle decir a la empresa hasta dónde y cuál era el Estado de Derecho en el cual se situaba. Hoy en día hemos evolucionado y con tantas leyes y acuerdos que tenemos, hoy el empresario se siente más estructurado, más sólido para poder cumplir con los objetivos, pero a la vez entonces requiere de leyes que lo protejan, de un Estado de Derecho digno, que ya no haya, ahora sí, que todo lo anterior que no se venga a crear en este momento, ¿no? Y lo sabemos que se crea. Pepe, yo hablaba con varios empresarios y desde hablar de lo mínimo a lo máximo podríamos hablar, yo te podría poner un ejemplo básico de tener un juicio en donde la autoridad no tenga gente apta para poder llevar una auditoría a una empresa y tú haces valer todos tus derechos constitucionales y de las leyes en la materia fiscales y demás, y en ese momento empiezas a pelearte, terminan por dictar un crédito fiscal a una empresa y en ese sentido el empresario se siente indefenso porque dice, no es posible que yo deba un crédito que verdaderamente sobrepasa los valores de mis activos o los valores de la rentabilidad de un negocio, nada más por una lógica. Es una quiebra técnica, ¿no? Inmediatamente. Y como ese tipo de temas tú los quieres hacer valer a entender con la autoridad pertinente,
y llega el momento en que te dicen, haz valer tus derechos. Sabes que los tenemos que hacer valer, y debe ser un Estado justo para el empresario y para cualquier persona. Pero simplemente yo digo, sí, haz valer tus derechos de acuerdo a las leyes en la materia. Todo lo que lleva en un momento determinado, y tú lo manejas muy bien, una garantía de un crédito de 250 millones de pesos, y todo lo que lleva, un embargo de cuentas bancarias y demás situaciones que dejan en un momento al empresario sin un Estado de Derecho óptimo para poder seguir continuando como empresario, negocio, y poder lograr este camino empresarial. Y de ahí te podría hablar todo hasta llegar a la corrupción. ¿Qué pasa para que no te embarguen una cuenta bancaria? ¿Qué pasa cuando no haces valer tus derechos de acuerdo a las leyes en la materia? Quieres ir y platicar y ni siquiera te aceptan la plática para que hables en materia jurídica de por qué de los agravios y lo que estás manejando, ¿verdad? Entonces yo pienso que la norma tan establecida como la que me dijiste que existía antes, hoy existen demasiadas que verdaderamente no hablo ni siquiera de la delincuencia organizada, ni siquiera hablo de los factores dentro de la empresa, los equipos de trabajo que pueden dañar a una empresa. Ni hablo de todos esos factores, ni de esa corrupción tan existente verdaderamente, sino hablo de esa debilidad que hoy tiene el empresario, persona física o ciudadano, ante las circunstancias institucionales y más allá ante las circunstancias adversas de las personas que hacen valer las leyes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando sobre empresa y Estado de Derecho en América Latina con Martín Rodríguez. Regresamos a nuestra plática con Martín Rodríguez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios de América Latina y el Caribe. Tú has platicado en muchas ocasiones con muchísimos presidentes de la región latinoamericana. Yo sé que hay de todo en la viña del Señor y hay de todo en la viña latinoamericana, pero en términos generales, ¿cómo ven los mandatarios de la región a la empresa? ¿La ven con aprecio, la ven con respeto o la ven con menosprecio y con falta de respeto? Fíjate qué buen tema. Hace 4 años, cuando empiezo yo, en el 2015, el Consejo Internacional con Gustavo Carvajal Moreno, que me da la oportunidad de empezar a presidir, yo platicaba en materia política con presidentes de la República, ministros o con algún otro ente, alguna otra institución, persona en materia de gobierno, y déjame decirte que se separaba demasiado la política y la empresa y decían, a ver, que quede claro, esto es política y esto es empresa, estos negocios. Ustedes tienen que separarse y tienen que verse de otra forma. Yo estoy de acuerdo si hablamos desde los temas contextuales, tanto de lo que acabo de decir ahorita, se debe separar. Mas, sin embargo, no estoy de acuerdo cuando no se incluye un pensamiento de cómo formar una riqueza y después de repartir esa riqueza. Y ese es un gobernante en un momento determinado y también un Estado de Derecho. Hoy en día, eso pasó hace 3 años. Hoy en día te puedo decir que tengo cercanía con presidentes de la República y déjame decirte, ayer lo platicaba yo en una institución de aquí de México de gobierno y me decían ellos que cómo me iba con los presidentes y yo les comenté que muy bien, que tengo la fortuna y ni siquiera por el puesto, porque he visto que actúan con otros empresarios, otras instituciones de otros países, de la misma forma que actúan conmigo, pero tengo la fortuna de una escucha, tengo la fortuna de un análisis con equipos técnicos desde empresa, gobierno, y desde el punto estratégico en donde se escucha
que la empresa es un factor importante dentro de una economía de un país, que es un factor importante si queremos verlo desde la parte estratégica para poder manejar en un momento determinado el PIB o algunos otros factores que hacen que ese país se desarrolle un poco más. Entonces, hoy en día sí veo políticos muy incluyentes dentro de la empresa, en el entendimiento de la empresa, en la formación de la empresa y en ese estado de derecho para poder apoyar a la empresa. Yo no lo había visto, hoy lo veo en otros países de Latinoamérica. Ayer me preguntaban, como te dije, que por qué no lo he hecho en México, y le dije, no sé si he tenido la fortuna o la desafortuna, Pepe, pero sí he tocado puertas en instituciones y no creo que nada más pase aquí, también debe pasar en otros países. Amo a mi país, tan es así que he pedido, exigido a los candidatos que vean a la empresa como tal. Pero he visto que aquí no le dan esa importancia a empresa política, o sea, no incluyen. Hoy, si vemos a algunos candidatos, no quiero decir nombres ni colores, pero sí vemos cómo hablan vimos el tema financiero con toda la asociación en bancos, vemos un tema incluyente, gobierno y materia financiera, eso es empresa. Si vemos también cómo incluyeron factores de los del Tratado de Libre Comercio, todos los cuartos adjuntos y demás, eso incluye política y empresa, incluye incluso inversión, confianza de un país. Entonces hoy sí se ve esta oportunidad en donde la empresa es un eje para poder demostrar a un país que forma parte de toda la riqueza, de todo ese inicio de riqueza. ¿Y por qué forma parte? Porque la otra parte son todas nuestras instituciones. Por eso existen presupuestos y hablamos de ingresos y egreso. Y si en esos puntos estratégicos no tuviéramos, porque no lo tenemos ahorita, sino tuviéramos un equipo estratégico muy bien posicionado en cada una de las dependencias de gobierno, este país sería otro, porque traemos una evolución manejada simplemente en fideicomisos, en fondos de inversión, en tanta estrategia que hace que nuestro dinero circule. No puede haber un fideicomiso parado y en un momento determinado solamente pagando o retribuyendo. Debemos de tener, aparte de gobernantes en instituciones, gente que verdaderamente tenga el conocimiento absoluto de la materia. Si hablamos de una Secretaría de Economía, que tenga un vasto conocimiento en materia económica, y estoy hablando no solamente en la materia de tener una economía internacional, financieramente, también más allá, bursátil. Son tantos temas que conllevan y necesitamos ese estilo de gente. Hace algún tiempo, España vivió 4 décadas bajo un régimen dictatorial. Durante ese tiempo, España era un país de precios baratos en comparación con el resto de Europa, de salarios bajos en comparación con el resto de Europa, un país modesto, etc. Y sin embargo, la empresa extranjera no acudió con entusiasmo a invertir en España. No obstante que sus precios eran bajos, sus salarios eran bajos, sus impuestos eran más cómodos que los de otros países europeos. Esto se debe, es una pregunta que me ha perseguido mucho tiempo, se debe a que la empresa no se contenta con esos beneficios, sino que requiere institucionalidad, constitucionalidad, y que le asusta, por barato que sea, ir a invertir en una dictadura. Estoy de acuerdo. Hoy en día, el empresario con conocimientos diferentes que antes, estos conocimientos de los que me estás hablando, hoy en día para llevar inversión, crear confianza, no solamente es la palabra del acto comercial entre las naciones y el producto y que haya todo el sustento entre ese acto comercial, sino verdaderamente el empresario se pone a hacer análisis con expertos para poder ver la materia de tipo de cambio, la materia de Producto Interno Bruto, tantos
análisis que existen, por toda esa información que hoy la podemos obtener tan fácilmente para poder decir, sí quiero llevar una inversión a ese país o quiero mantenerme dentro del país. Digo, todos estos puntos que acabas de decir y lo que pasó en España, yo pienso que estratégicamente... Pero y que también pasó en América Latina cuando tenía muchas dictaduras. Exacto, exacto. Y sigue pasando en otros lugares, ¿verdad? O sea, digo, finalmente no se acaba, sino que en este momento, por eso yo pienso, y hay veces que dicen, los ricos son más ricos por todo las leyes que los amparan y en ese momento les apoyan. Yo siento que no. El rico es un hombre inteligente, pero algo tiene una riqueza, y en ese momento, bueno, hablando qué tipo de riqueza y qué tipo de rico, ¿verdad? Pero en ese momento, si ese rico tiene un equipo de trabajo sólido, te puedes hablar de equipo técnico en materia de derecho internacional, en materia de economía, en materia fiscal, en materia jurídica, en materia, y ellos les hacen los análisis correspondientes, por eso existe una balanza comercial, y esos análisis nos hacen ver a qué país nos debemos de destinar nuestra confianza, inversión, para poder lograr tener la rentabilidad y tener esa reciprocidad comercial. Ahora, estamos hablando solamente del acto y el Estado de Derecho, sí, pero no dejemos de ver la corrupción y la delincuencia sin todo lo que tú dijiste que se debe de aplicar. Eso le da más confianza al inversionista. Porque imagínate, hoy en la mañana estaba yo hablando de una inversión, de un portafolio de inversión de lo que es Alibaba y lo que es Netflix, y me están hablando del factor riesgo que no tiene, que tiene hasta un 50% de apoyo. Y en ese momento empecé a pensar en materia financiera con unos especialistas por un portafolio de unos inversionistas que quieren sacar sus capitales de México hasta que no se decida esta parte electoral. Yo les decía que no lo sacaran y que tratáramos de ver la empresa. Dije, antes de que llegue un gestor y que haga que saquen sus capitales mal dentro del país, mejor lo hacemos bien. Y les dije, bueno, vamos a sacarlos, vamos a ponerlos en un portafolio de inversión en un país óptimo, con un Estado de Derecho que dé confianza en un momento determinado, y después regresamos el capital, después de elecciones que ustedes vean, para ampliar su camino empresarial. ¿Están dispuestos? El gobierno corporativo dijo que sí, y lo vamos a llevar a estos lugares. Estos lugares, primero, te podría decir, uno de ellos que está fuerte, los países nórdicos. O sea, por eso está el 50% de protección del capital, y eso es que es de bajo riesgo el portafolio. Y en ese contexto, créeme que lo que me corresponde hacer, y estoy obligando por ser ciudadano, por ser mexicano, por ser empresario y por apoyar a todos los empresarios, es ver después cómo vinculo ese capital que salió, después trayéndolo nuevamente, crecer a la empresa para poder ayudar al empresario. Pero eso no lo vamos a poder hacer sin este Estado de Derecho, Pepe. Platicábamos tanto hace rato de todo esto, y hoy te voy a hablar de otros temas. Ahorita te voy a manejar. Estado de Derecho más empresa igual a iniciativa privada de gran alcance, crecimiento, desarrollo para las naciones. Esto puede crear un vínculo para pago de impuestos, salarios justos, contabilidad transparente. Si existe todo esto, a fuerza va a haber mayor productividad, menor corrupción, transparencia. La corrupción que podrá aparecer según el contexto se va a tener que acabar en un momento dado. Pues Martín Rodríguez, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por ilustrarnos en estas materias. Al contrario, Pepe, qué gusto de estar contigo, y es un agrado, como siempre, mi gran amigo. Muchísimas gracias, Martín. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, y nos veremos en la próxima.